Vamos a entrar en materia. ¿Cuántos van a recibir algo de parte de Dios el día de hoy? Muy bien. Mientras esté en la palabra, lo vamos a recibir. Amén. Hay cosas que a veces a uno no le gusta predicar. ¿Por qué? Dice, porque puede traer aflicción. No es cierto. Cuando nosotros sabemos qué es lo que está sucediendo y quién es el Dios al que servimos, no tenemos nada que preocuparnos. O sea, en varias partes en la Biblia dice que el Señor regresará como ladrón en la noche. Pero eso son para los que están desprevenidos. Pero nosotros estamos despiertos y alertas. ¿Así es? Sí, seguros. Bueno, y vamos a buscar algunos consejos bíblicos para poder mantenernos firmes, para poder estar en pie, porque el Señor va a regresar. Definitivamente, y mira, y tan es cierto. Mira, me buscas en Mateo 24, por favor. El verso 30 en la NTV dice: y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. No quiero entrar en controversias porque hay mucha gente que está esperando ser recogidos por el Señor antes de la tribulación, y hay versos que podrían respaldar esa teoría. Pero hay otros que está bien claro que ahí es cuando inicia la procesión de conquista del Señor en contra del anticristo y todos los enemigos de Dios. El Señor regresa y hay varias señales y me gustaría leerlas porque dice: cualquier similitud, pura coincidencia. Dice: Jesús les dijo en el verso 4 del mismo capítulo 24 de Mateo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. El fin del reinado del anticristo. Una nación entrará en guerra contra otra, un reino contra otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Verso 10. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Familia, yo creo que es tiempo de que nos pongamos serios y dejemos de jugar a la religión. ¿Nos estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Qué significa eso? O sea, por costumbre, el hombre siempre ha buscado a alguien a quien adorar. Y yo les recomiendo que adoren al Dios de la Biblia, porque ese es el único que ha cumplido todas y cada una de sus promesas y profecías al pie de la letra. Y si Él dice que va a regresar y Él dice que muchos van a ser engañados, que tengas mucho cuidado. Son tiempos realmente difíciles, pero ahorita que escuchaba a mi esposa orando, se me venía la palabra, si mal no recuerdo, es en Habacuc 2, donde dice que el que ha de venir vendrá y no te preocupes y va a cumplir y etcétera, pero el justo, dice, vivirá por la fe. Ya me lo encontraste, Habacuc creo que es 2, si mal no recuerdo. ¿Estamos ahí?
Entonces el Señor me dijo, mira el 13, el anterior, por favor. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará. Mira, los orgullosos confían en sí mismos y su vida está torcida, pero el justo, dámelo en Reina Valera, por favor, que aquí dice su fidelidad a Dios, que es importante también, mas el justo por su fe vivirá. Todo lo que nosotros hacemos y decimos y pensamos está basado en la fe. O sea, y la fe viene por oír la palabra y seguir oyendo la palabra y estar pegados a la fuente. El oír y el oír y el oír, siempre lo mencionamos, está en un presente progresivo, creo que se llama, donde constantemente estás oyendo la palabra, y la palabra necesitamos oírla y obedecerla, ¿sí? Mi hija Ruth estuvo enseñando acerca del Shema, o sea, entender algo. Tú entiendes algo cuando lo obedeces, ¿sí? ¿Me van siguiendo, familia? O sea, Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor, es un Dios de bendición, y ahorita estamos bajo la gracia de Dios. ¿Gracia para qué? Para arrepentirnos y poder mantenernos firmes para estar, cuando Él venga, si nos toca, estar ahí listos para entrar en batalla, ¿sí? Dios es realmente bueno y Él no falla y nos ha dejado instrucciones, pero quiero leerles una palabra que está en Ezequiel, el capítulo 12, el verso 21, Ezequiel 12, 21. Ezequiel dice que en esta Biblia menciona que esto se escribió en el 571, en el año 571 antes de Cristo, antes de que Cristo aún naciera. Y dice así: nuevamente recibí un mensaje del Señor, está hablando de Dios. Hijo de hombre, ¿has oído ese proverbio que citan en Israel? El tiempo pasa y las profecías quedan en nada. ¿Han oído ustedes algo parecido? Y tal vez alguno de nosotros podríamos pensar, el tiempo está pasando, pero ahorita no necesitas ser un científico de la NASA, para darte cuenta que las profecías se están cumpliendo una por una y al pie de la letra, ¿sí? Quiero pasar al verso 23. Esto dice el Señor soberano: dile al pueblo, pondré fin a este proverbio y pronto dejarán de citarlo. Ahora dales este nuevo proverbio en reemplazo del otro. Ha llegado la hora de que se cumplan, ¿qué dice? Ha llegado la hora de que se cumplan todas las profecías. Entonces, mira, ¿cuántos de ustedes le van a algún equipo de béisbol o de fútbol? Ni a los Yankees siquiera, o sea, por lo menos dices, ¿no? O sea, te entusiasmas y te emocionas con algún equipo y etcétera. ¿A cuántos de ustedes les gusta ganar? A todos, ¿verdad? Entonces les tengo buenas noticias. Estamos con el equipo ganador, ¿sí? Y es bien importante, el Dios que nosotros servimos es un Dios que nos dice, ¿sabes qué? Cuando Jesús, incluso se me viene a la memoria que Él está haciendo oraciones y etcétera, le dice a los discípulos, hey,
les conviene de que yo me vaya. ¿Por qué? Porque voy a enviar al otro Consolador. Jesús estaba en un lugar físico determinado y pudo llegar a hablarle hasta 15,000 personas. Alguien me decía, yo no lo he experimentado, en el área esa donde Jesús dio el Sermón del Monte, hay una acústica tan tremenda que una persona habla y en el rincón de allá te escuchan perfectamente bien, porque no tenían ni micrófonos, ni bocinas, etcétera. Todos escucharon el Sermón del Monte en ese lugar. ¿Pero por qué les decía esto? Por algo sería, ¿verdad? Bueno, entonces Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra y nos ha dado instrucciones y quiero que vayamos, para cómo le hacemos, porque ¿qué está diciendo ahí en Mateo el Señor? El que permanezca, ¿qué dice? Firme hasta el fin. Bueno, ¿para qué les pregunto si yo lo he vivido y etcétera? Cuando vienen situaciones difíciles, como algo parecido a una tormenta, y tú estás queriendo decir, Señor, ya párala, ¿no? ¿Me entiendes? Y Jesús dice, bueno, ¿y dónde quedó la fe de ustedes? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos da incluso la autoridad de decirle a la tormenta, como Él lo hizo, calla, enmudece. ¿Y por qué? ¿Porque nosotros somos muy poderosos? No, porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, ahora vive aquí. Y si nosotros le añadimos a nuestra fe todos los consejos que el apóstol Pedro está dando, ¿sí?, vamos a tener la capacidad de permanecer firmes. ¿De acuerdo? Entonces, en segunda de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro, dice así en el capítulo 1, yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de, ¿qué dice? De la misma preciosa fe que tenemos. Me gusta cómo lo dice en Reina Valera, ¿me lo puedes poner, por favor? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esto es bien importante entenderlo. No es por nuestras habilidades, no es porque somos muy buenos o lo malo que dejamos de hacer, sino por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa a la nuestra. ¿Qué está diciendo Pedro? Que cualquiera de nosotros que estamos aquí podríamos estar en una barca y salir y caminar sobre el agua. ¿Qué te parece? ¿Sí o no? Sí. Si tenemos una fe igualmente preciosa que la de Pedro, pero entonces Pedro comienza a aconsejarnos. Dice, regreso a la NTV, esta fe fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Mis amados, asistir a una congregación no te va a aumentar el conocimiento. De la misma manera, me gusta hacer el ejemplo, el meterte al McDonald's no te va a convertir en hamburguesa. ¿Se entiende? O sea, si nosotros queremos adquirir conocimiento, aquí está. Necesitamos conocer al Dios de la Biblia para que no te engañen. Ahorita leíamos en Mateo que, ¿cuántos dice? Algunos, muchos serán engañados.
Yo no quiero ser engañado. Yo quiero tener tan claro para poder identificar cómo el Espíritu Santo vive en mí y estoy atento a escuchar su voz constantemente. Si yo escucho otra voz, voy a decir, esa voz no es la de Dios, esa voz es del diablo mismo. ¿Sí me explico? Pero para eso necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. O sea, venir aquí, mis amados, no es suficiente. Qué bueno que puedas venir, pero necesitas tener una Biblia y necesitamos todos leerla diariamente. Porque la Biblia es el alimento espiritual que nuestro espíritu necesita. Seguimos. Aquí regresemos otra vez a Reina Valera. Perdón, es que son las que me lo aprendí de memoria. Gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. El 3, por favor. Como todas las cosas, me encantan los absolutos de la Biblia. Todas las cosas que pertenecen a la vida recuerden que es Cristo, y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué significa la piedad? La palabra pío es alguien que está cerca de Dios, una palabra, y el impío es el que rechaza a Dios, ¿sí? Mediante el conocimiento de aquel, otra vez habla del conocimiento, ¿sí lo estamos viendo? 2 veces. Cuando tú ves conocimiento una vez es importante. Si te lo están diciendo 2 veces es más importante. Y si lo vuelves a ver, muchísimo más importante. Lo leo en la NTV, en el 3, por favor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud, una vida santa, para que nos entendamos mejor. Todo esto lo recibimos al llegar a, ¿qué dice? A conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes, ¿qué dice? Participen de la naturaleza divina y adicionalmente escapen de la corrupción del mundo causada por por los deseos humanos. Familia, esta es la fórmula. Esta es la fórmula y este es el camino. O sea, algunos de ustedes, por los que tienen poco viniendo, tal vez cuando tú escuchas santidad, piensas que es una palabra muy distante o muy difícil de cumplir. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y la palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo que vive en nosotros nos da la capacidad de tomar la decisión de vivir exclusivamente para Dios. ¿Sí? Necesitamos vivir para Dios. Eso significa ser santo. Ser santo significa mi vida está separada para Dios. Entonces yo ya no participo en las cosas que antes participaba. Como que, por ejemplo, los chistes vulgares, las orgías y un montón de cosas que estaban mal realmente en nuestras vidas. O sea, Dios nos traslada de tinieblas al reino de su luz admirable. Pero depende de nosotros si permanecemos ahí o estamos constantemente como los que iban en el desierto volteando para atrás. No, en Egipto comíamos esto y comíamos el otro, pero eras esclavo. Nosotros no somos esclavos, somos hijos de Dios. Amén. Seguimos. Solo uno. ¿Le paramos? Ok. En vista de todo esto, ¿qué es todo esto? Todas las promesas preciosas que Dios tiene para ti.
¿Qué promesas tiene, por ejemplo, la que se me viene siempre a la memoria inmediatamente? Ciertamente llevó Él todas nuestras enfermedades y dolores en la cruz, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Otra con la que batallamos mucho: Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Esas promesas son verdad, Dios no miente. Si tú realmente le buscas de corazón, te arrepientes de tu vida anterior, la manifestación de la gracia, favor y poder de Dios va a estar a tu disposición. Y en el Salmo 23 que dice, Él adereza mesa enfrente de ti, delante de tus enemigos. O sea, puedes estar en una situación lo que sea, pero Dios tiene cuidado de nosotros hasta en los más mínimos detalles. Y Él no miente. Sigo. En vista de esto, esfuércese al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Reina Valera dice, esfuércense en añadir a su fe virtud. Y la palabra virtud, pues lo primero que se me viene es mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Sí, porque etcétera. Lee tu Biblia. Está en el Proverbio 31. Mujer virtuosa. Pero ¿qué significa virtuoso? ¿Qué sería excelencia moral? Excelencia moral no es que tú ya no dices groserías delante del pastor, ¿sí? O delante de otra gente que tú crees que está en Cristo. Excelencia moral tiene que ver también, primero, un rechazo absoluto al pecado, pero principalmente, ¿cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tus vecinos? ¿Cómo tratas a los meseros? ¿Cómo tratas a la gente que está vendiéndote algún asunto ahí y que tal vez no encuentra a la primera lo que tú estabas buscando? Estamos mostrando la excelencia moral. Mis amados, quiero que entendamos algo, porque después inmediatamente, si tú practicas estas cosas, te va a ir bien. O sea, no es suficiente la fe. Lo dije, ¿se entendió? Sí, dice, ok, qué bueno, el justo vivirá por la fe, pero la fe sin obras es muerta. Eso dijo Santiago claramente. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer? A mi fe le añado excelencia moral. ¿Qué significa eso? Si yo veo que una película dice R, dice sexo, dice desnudez, no la ves. No, es que yo le adelanto, sí, estás viendo a dónde termina la escena para pararle, para seguirle, ¿o no? Están aquí, seamos honestos. Cosas que todo lo que entra a nuestros ojos y entra a nuestros oídos nos afecta. ¿Tú quieres ser una persona de fe? Rechaza toda la cochinada que este mundo está ofreciendo. ¿Sí? Hay redes en donde yo ya no me meto porque estaba así viendo y ¡pum! De repente te aparece una mujer a medio vestirse, ¿sí? Y tú, bueno, pues ya la vi, ni modo, a ver qué está haciendo, ¿no? Y le sigues ahí. ¡No! O sea, no puedes evitar el primer segundo, mejor lo cierro. Lo cierro. ¿Están conmigo? Eso es excelencia moral. Seguimos. Y otra vez, ¿qué le necesitamos añadir a la excelencia moral? ¿Qué? Conocimiento. Necesitamos el conocimiento, y el mejor conocimiento que puedes adquirir es en la palabra. Al conocimiento con control propio. Yo creo que le cambiaron el dominio propio porque algunos de ustedes pensaban que era el demonio propio. Sí, es dominio.
dominio, control propio. Miren, el fruto del Espíritu es el último elemento, ¿sí? Dice templanza, dice algunas versiones, otros dicen dominio propio y etcétera. ¿Por qué? Porque el dominio propio, el control propio lo tomamos nosotros. Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer, ¿sí me explico? O sea, Dios te hace que tengas la inclinación a hacer las cosas bien, pero tú decides si vas a obedecer a Dios y vas a permanecer en la fe, o cada vez y cuando te sales y te vuelves a meter, te sales y te vuelves a meter. ¿Para qué? Y después no estás ni bien ni con Dios ni con el diablo. Están aquí. ¿Sí? Yo quiero estar con Dios. O sea, el diablo es un pésimo patrón. Te puede... Me encanta el ejemplo. Yo no sé si ustedes han visto en alguna de esos programas en la tele como el Discovery, no me acuerdo cuál de estos, las plantas esas, las hojas, las flores carnívoras, que le ponen miel, una gotita aquí y otra gotita más, y en el fondo está el bonche de miel, y llegan los animalitos y comienzan a comer y a comer y a comer, y de repente se los comió. ¿Lo han visto? Es impresionante, y eso es lo que el diablo hace con nosotros. Si nos dejamos engañar y piensas, un poquito no afecta. Claro que te afecta. Te afecta definitivamente. ¿Quieres vivir por fe? ¿Quieres permanecer firme? Pues tomemos decisiones. Dominio propio con perseverancia. Perseverancia también, la palabra que se usa en Reina Valera es paciencia. Y si no me equivoco, la palabra es hupomone. Es esa perseverancia, esa paciencia que en medio de lo que estés pasando tienes una expectativa de que algo bueno va a pasar. Nuestro problema, familia, es cuando corremos antes de tiempo. Es que si Dios no se manifiesta, voy a hacer esto. Hazlo de una vez porque no estás esperando en Dios. ¿Sí me estoy explicando? O sea, nosotros, nuestra actitud, familia, ante situaciones, ante la toma de decisiones, debe ser la de los 3 amigos de Daniel. ¿Se acuerdan de ellos? Sadrac, Mesac y Abednego. Mira, rey, no te vamos a adorar. Al rey que servimos puede librarnos del horno de fuego. Lo estábamos cantando hace rato. Y después dice que Señor, líbrame. No los libró, pero los acompañó Jesús. Había el 4.º hombre danzando, dice, en el fuego, y ya estoy inventando. Pues ahí estaba con ellos, no sé si estaban bailando o no y sacándole cura a Nabucodonosor, probablemente estaban burlando de él, porque dice que salieron y ni siquiera olían a quemado, ni los pelos, ni nada, salieron como nuevos. Entonces esa debe de ser nuestra actitud. Aún si me pegas fuego, me voy a mantener firme. Y jamás me voy a apartar de mi Dios. Porque dice, si me van a cocer, asar más bien sería, ¿verdad? O a freír como carnita, sé a dónde me voy. Necesitamos todos tener esa convicción. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder mantenernos firmes. ¿Seguimos? 4, está bien. Vamos mejorando, ¿eh? A la paciencia, perseverancia, piedad, dice Reina Valera. ¿Y la piedad qué es? Sumisión a Dios. Si Dios dice algo, yo obedezco y punto. Y después averiguo. Hay momentos en que a tus hijos menores, en vez, no en un tono autoritario, pero sí, mira mi amor, ahorita no lo entiendes, pero obedece.
y te va a ir bien en el futuro. ¿Sí? Los hijos a veces, y más ahorita, mano, que están tan despiertos y te sacan argumentos y que tú esto y que yo el otro, usted se calla o le voy a dar en la maceta. No se crean. No, a veces sí es bueno. Yo sí todavía soy de la vieja escuela. La varita mágica. Primera opción, no último recurso. Cuando es el último recurso, ya les pegas enojado. David, ¿dónde andas? ¿Puedo platicar de la historia de tu bebé? Sí, cualquier similitud, pura coincidencia. ¿Fueron 7 veces? Sí. Agarra un juguete y se ponlo ahí, ¡pra!, lo avienta al suelo. ¿Cepillo de dientes era? Ah, el cepillo era, ok, muchas gracias. Entonces, avienta el cepillo, no, levántalo y dalo a tu mamá. ¡Pra! Una. Ay, le hace. Levántalo, lo levanta y lo vuelve a tirar. Para hacer la historia larga, corta, fueron 7 veces. Está mejor el chamaco porque yo me acuerdo de él. Fueron 15 veces. Se bajaba de la cuna, vas a dormir en tu cuna. ¡Pah! Vas a dormir. ¡Pah! ¿Cuántas dije? 15. 15 fueron, amor. Más. ¿Ah? Como 10. Ah, le puse un poquito más de crema a los tacos, ¿verdad? Pero, bueno, fueron 10 veces. Le ganó por el doble al chamaco. ¿Cómo es así? No, un poquito más. Pero bueno, quiero que entendamos algo. Si tú dejas al chamaco que se salga con la suya, ¿sí? Lo perdiste. Y después lo que vas a tener es un problema gigantesco. Seguimos. La piedad, o sea, la sumisión a Dios con afecto fraternal. ¿Qué quiere decir esto? El amor entre hermanos, entre nosotros, debe de ser genuino. Hemos estado hablando por las 2, 3 últimas semanas pasadas acerca del pacto. Nuestras amistades deben de ser de pacto. ¿Qué significa eso? Que si te hizo chueca la cara, a lo mejor estaba volteando para otro lado y tú ya estás con el sentimiento, en vez de ir a decirle, hey, vi bien o me enchuecaste la cara o no me quisiste saludar, ¿cómo vas a creer que no? O sea, madurez entre nosotros. Dije esto, te ofendí, perdóname. Pero restauramos las relaciones. No, otra vez iba a decir esa y hasta me cae mal. Yo pinto mi rayita, dice, no. Eso no es bíblico, no pintamos aquí ninguna raya. Si alguien te ofende, si alguien te lastima, vas con la persona y le dices, oye, esto que hiciste, esto que dijiste, me lastimó. Y la persona madura te dice, te ruego que me perdones. Nunca fue mi intención esa. La verdad me agarraste en mis 5 minutos o lo que sea. Hay muy buenas excusas, ¿verdad? Que dar, pero necesitamos pedir perdón. Amén. Al afecto fraternal con amor por todos. ¿Qué quiere decir eso? A los que no conocen a Cristo también necesitan ver el amor de Dios a través de nuestras vidas. Mucha gente afuera, la única Biblia que va a leer son nuestras vidas. ¿Sí? Entonces necesitamos enseñarles una Biblia bonita. Leo rápidamente lo que siga. Cuanto más crezcan de esta manera, ¿qué dice? Más productivos y útiles serán, ¿en qué? En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dámelo en Reina Valera, Pris, que me gusta cómo suena la poesía ahí. Pero si estas cosas están en ustedes, ¿y qué dice? Abundan, no les dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no avanzo en este sentido, me voy a estancar y tu fe no va a funcionar. Y decir, ¿por qué Dios a mí no me escucha? ¿Por qué a mí Dios no me hace caso? Porque tú quieres hacer lo que te da la gana y creer que sigues conectado con Dios. ¿Se entendió?
Así debemos de hablar, ¿verdad? Clarito. No les dejarán estar ociosos ni sin frutos. 9. Regreso a la NTV, por favor. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. ¿Qué me dice este verso? Necesitamos, familia, aprender a vivir agradecidos con Dios. Todos los días, mira, hay cosas que damos por hecho. Señor, yo te doy gracias por la vida de mi esposa. Qué privilegio, qué regalazo el que me diste. Amén. ¿Sí? Gracias por mi casa, gracias por mi ropa, gracias por mi alimento. Gracias que me trasladaste del lodo cochino al reino de tu luz admirable y me lavaste con tu sangre y me has parado sobre la roca firme que es Cristo mismo. Amén. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Dios habló, familia? ¿Sí? Quiero invitarlos a que cierren sus ojos, por favor, un momento. Dios está en serio con nosotros. No es, quiero que entiendan, familia, mi función como pastor es entregarles cuentas a Dios acerca de la vida de cada uno de ustedes que se consideran parte del cuerpo de Cristo. No se engañen ni se dejen engañar. Hay un enemigo y hay muchos medios que el enemigo está utilizando para tratar de desviarnos y apartarnos de los planes que Dios tiene para nosotros. Sé que Dios no se ha cansado de nosotros. Dios sigue amándonos. Dios quiere bendecirnos abundantemente. Pero depende de nosotros. No te quedes solo con la fe. No te quedes nada más pensando, no, yo sí creo. Necesitamos, como les dijo Juan el Bautista o el mismo Señor también, que se vean frutos dignos de arrepentimiento, dice Reina Valera. O sea, que se vea realmente que Cristo ha venido a nuestras vidas y nos está transformando. Amén. Padre Celestial, te doy gracias porque tú eres un Dios real, Señor, tú eres un Dios bueno. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos en este lugar y los que van a ver en línea esta plática, Señor, que tu Santo Espíritu selle esta palabra en lo más profundo de nuestro ser. Queremos estar contigo, Señor, queremos estar conscientes de tu presencia de una manera constante en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles y nunca apartarnos de ti. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.